Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Reporte Católico narrado por Vincenzo Rutiliano Díaz. El día de hoy vamos a hacer un video sobre la Biblia de José Smith. El propósito de este video no es ofender a nadie ni meterse con la religión de nadie, sino simplemente de exponer un curioso caso histórico de un hombre que, independientemente de tu posición, cambió e hizo su propia versión de la Biblia. Y en este video vamos a hablar sobre la religión que José Smith empezó, la iglesia de los santos de los últimos días, la iglesia de los mormones, como se le conoce. Ahora, presentar un poco de su historia es difícil porque el mismo José Smith dio varias versiones de su historia, de cuál fue su primera aparición, de la que él recibió, de sus visiones. Él clamaba ser un vidente. El problema es que entre sus propios testimonios la misma persona da varios diferentes detalles contradictorios incluso. No es como por ejemplo en los 4 evangelios, que son 4 puntos de vista diferentes de diferentes testigos que vieron los acontecimientos de la vida de Jesucristo. Esta es la misma persona que dice que la supuesta aparición que tuvo pues tiene sus contradicciones, pero si vamos también al libro que salió de ese tipo de apariciones que él tuvo, eventualmente vemos que el libro del Mormón tiene muchas citas que son sacadas no solamente de la Biblia, sino también de algunos otros libros de su época, en el país donde él vivía. El problema es que este libro que él escribió, que él dice ser una restauración de un libro antiguo, tiene algunas contradicciones con la Biblia. Y aquí podemos ver no solamente contradicciones con la Biblia, sino con las mismas doctrinas que José Smith enseñó después de escribir el libro del Mormón. Vemos que la Biblia enseña que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Jesucristo puso la iglesia en manos de Pedro y Jesucristo prometió que iba a mantener la iglesia. Pero luego vemos que para José Smith, en una aparición que él tiene, se le dice que todas las iglesias están en error. Luego vemos que la Biblia enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que llamamos la Trinidad, y en el libro del Mormón se mantiene también esta doctrina, pero más adelante, cuando José Smith describe sus doctrinas, él no cree en la Trinidad. Y luego vemos que en la Biblia se enseña que todo fue creado a través de Jesucristo, es decir, Jesucristo es Dios, la palabra de Dios, y a través de él todas las cosas fueron creadas, asimismo en el libro del Mormón, pero cuando José Smith enseña, él dice que Dios nunca tuvo el poder para crear el espíritu del hombre en lo absoluto. Entonces, ¿Dios no tiene poder o sí tiene poder? Eso es una buena pregunta, pero nosotros vamos por lo que dice la Biblia. Pero si tú cambias la Biblia, entonces ya no la contradices. Así que esa fue la ruta que José Smith decidió tomar. Entonces, la traducción de José Smith, aquí tenemos una lista por la página web oficial de la Iglesia Mormona, que dice todos los capítulos de la Biblia que pues contienen entre, según dicen ellos, restauraciones. Y bueno, vemos que no es realmente una traducción porque él no sabía los idiomas originales, es una versión inspirada, ya que según él recibía estas visiones directamente de Dios. Y bueno, después de muchos años, los mormones decidieron crear su propia Biblia. Agarraron la Reina Valera, según ellos la 1909, aunque en algunas partes son literalmente de la 1960, como en Mateo capítulo 6, versículo 7. Ahí hicieron algunas partes, metieron paréntesis en las partes que ellos interpretan que se habla sobre el libro del Mormón. Y en la parte de abajo contiene notas hacia los otros libros del Mormón. Del libro de Mormón, la Doctrina y Convenios, libros de su religión, escritos por José Smith. También esa misma Biblia incluye la traducción de José Smith al español, así que nosotros no tuvimos que traducir nada. Esto que vamos a mostrar a continuación es la traducción oficial de la Iglesia Mormona sobre la traducción de José Smith que él escribió en inglés, para que veamos un poco cuáles son los cambios. Y lo vamos a comparar con la Reina Valera también y con la Biblia King James, que es la que ellos usan en inglés, la más popular en inglés también, y la Septuaginta arriba, que es el griego, los manuscritos más antiguos que tenemos en griego. Entonces empezamos comparando a la Reina Valera 2009, vemos que esto no es un error, pero pone en pasado este versículo tal como lo hace la Biblia King James en inglés, ya que sigue a ella más de lo que realmente sigue a la Reina Valera 1909. Luego vemos que los mismos errores que tiene la Biblia King James cuando pone que Dios miró la pobreza del low state de su sierva, entonces ellos traducen como la humilde condición.
prefieren decir eso como está en la Biblia en inglés, en vez de la humildad, que es lo que realmente dice el griego. Y la Reina Valera 1909 no está totalmente equivocada, pero sería más correcto decir humildad. Pero ya Dios no miró la humildad ni la pequeñez, como dice en el griego original, sino que miró la pobreza, o incluso si le preguntas a alguno, te va a decir hasta el pecado, dependiendo a quién le preguntes. Pero sigamos. En Mateo 26-28, cuando Jesucristo ofrece el cáliz, esta es la sangre del Nuevo Testamento, o pacto, o la nueva alianza, que eso es lo que nos enseña Jesucristo, que en su muerte y su resurrección, esa sangre de la nueva alianza que tenemos en Jesucristo, le pone final, se cumple el Antiguo Testamento, la antigua alianza, y empieza el Nuevo Testamento. Vemos que la palabra convenio que se escogió en la traducción de la Reina Valera 2009 es para coincidir con el libro de doctrina y convenios de la iglesia mormona, porque ellos creen que hay varios convenios que son mandamientos que Dios le inspiró, le reveló a José Smith. Ahora vamos a entrar directo a los cambios de la versión de José Smith. Vemos que ni siquiera la Reina Valera 2009, que es la versión de los mormones, tiene estos cambios, pero estos son cambios que José Smith decidió hacer no basados en ningún tipo de manuscritos, sino en supuestas revelaciones que él tuvo a través del tiempo. Y vemos que este versículo no es como el cambio de otras sectas, sino que es diferente. Pero vamos a ver, la Biblia dice, en el principio era el verbo, y el verbo era ante Dios, y Dios era el verbo. Eso quiere decir que el verbo de Dios, la palabra de Dios, que es Jesucristo, es Dios. Jesucristo es Dios también. Jesucristo es una persona divina y es una persona humana. Pero para José Smith, en su traducción, él puso: en el principio fue predicado el evangelio por medio del Hijo, y el evangelio era el verbo, y el verbo estaba con el Hijo, y el Hijo estaba con Dios, y el Hijo era de Dios. O sea, esto no es ni siquiera como los testigos de Jehová, que ponen que el verbo era un Dios. Es decir, cambian una sola palabra y dicen, no, es que es una interpretación, porque el griego... Pero lo que hace aquí José Smith es totalmente cambiar el pasaje sin ningún tipo de justificación. Y no hay ningún manuscrito antiguo que tenga nada parecido a esto. Entonces esto lo hace José Smith porque él no cree en la Trinidad, como lo creemos los cristianos que creemos en el credo de Nicea, de la Iglesia Católica. La mayoría de hermanos separados, protestantes, también creen en ese credo de Nicea, que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero para José Smith, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses de diferente poder y no son tres personas de un solo Dios. Eso es lo que José Smith cree. Luego tenemos en Hebreos 7:3. Vemos que sin padre, sin madre, sin genealogía, ni principio de días, ni de vida fin teniendo, semejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahí está hablando del sacerdocio de Melquisedec, porque Pablo habla de este sacerdocio de Melquisedec, dice que se parece a Jesucristo, en el sentido de que es un sacerdocio ministerial donde se ofrece pan y vino. Pero los mormones tienen una doctrina de sacerdocio, un pacto que ellos tienen, porque este Melquisedec fue ordenado sacerdote según el orden del Hijo de Dios, orden que era sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida. Y todos los que son ordenados a este sacerdocio son hechos semejantes al Hijo de Dios, permaneciendo sacerdotes para siempre. Entonces esta nueva doctrina que José Smith tiene, que se hacen semejantes al Hijo, se hacen como el Hijo. Eso es porque los mormones creen que, al igual que el Dios de ellos, que antes no era un Dios, se puede llegar a ser como ese Dios. Entonces, el sacerdocio en el que creen los mormones se trata de eso, de llegar eventualmente, después de la salvación, a ser como un Dios, semejante al Hijo de Dios. Entonces, eso es el sacerdocio en el que creen los mormones. 1 Corintios 15:40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrestres. San Pablo enseña que hay más gloria en el cielo que en la tierra. Compara el cuerpo resucitado con los cuerpos celestiales. La gloria del sol, la luna, las estrellas es grande como la del cuerpo resucitado que vamos a tener después de la segunda venida en la Nueva Jerusalén. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres y cuerpos celestiales.
Pero algunos se preguntarán, ¿qué significa esto de celestiales? Bueno, una palabra que José Smith se inventó, supuestamente tiene que ver con las estrellas, pero José Smith enseña que hay 3 grados de gloria después de la muerte. Entonces, esos son del cielo terrestre y del celestial, que él se inventó. Entonces tenían que cambiar algo para meterlo en la Biblia, ¿no? Ahora vamos a ir para los últimos dos en el Génesis. Y recuerden que hay muchos otros capítulos que se cambiaron, que ya mostramos la lista, pero son bastantes para mostrarlos todos en un solo video. Lo importante es saber que estos cambios son brutales en el sentido de que machacan y destruyen el mensaje de la Biblia, cambiando lo que dice para nuestra iglesia. Pero vamos a ver en Génesis 50:26, este es el último versículo de Génesis en todos los manuscritos antiguos, en todas las Biblias que existen en español. Es decir, tú puedes abrir una Biblia católica, va a terminar en Génesis 50:26. Va a haber una Biblia protestante, Reina Valera, Adventista del Séptimo Día, todas. Una Biblia ortodoxa, la puedes ver y termina Génesis 50:26. La Biblia de los judíos, Génesis 50:26. Y este es el último versículo del libro de Génesis. Y termina, murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron, fue puesto en un ataúd en Egipto. Pero José Smith añadió 12 versículos a Génesis 50 que no se encuentran en ningún tipo de manuscritos antiguos, ni nada por el estilo, ni ninguna tradición anterior. Y el versículo 26 lee, Jehová mi Dios levantará un vidente, el que será un vidente escogido para el fruto de mis lomos. En este cambio que él hizo, pone a José, antes de morir, dar un discurso sobre un restaurador que Dios va a traer. Y dice esto. ¿Y quién será ese vidente? Pues Dios le contesta a José. En la traducción de Génesis 50, versículo 33, un versículo que tú no vas a encontrar en ninguna Biblia, porque no existe. Y bendeciré ese vidente, y los que traten de destruirlo serán confundidos, porque te hago esta promesa. Pues te recordaré de generación en generación, y su nombre será José, y será igual que el nombre de su padre, y será semejante a ti, porque lo que Dios lleve a efecto por su mano llevará mi pueblo a la salvación. Entonces vemos aquí que José Smith se metió en la Biblia. José Smith decidió meter una profecía sobre sí mismo, porque él empezó a cambiar cosas, escribió el libro del Mormón, y la gente le preguntó, pero oye, ¿y eso por qué? Si nadie estaba esperando eso, estamos esperando la segunda venida de Jesucristo, no un vidente, un restaurador, ¿cómo es eso? Y entonces, si tú cambias la Biblia, ya no solamente no hay contradicciones, sino que te metes a ti mismo una profecía. José Smith es José Smith Jr., su papá se llamaba José, entonces esta profecía es bastante específica para darse cuenta de que José Smith sí se estaba refiriendo a sí mismo. Entonces, hermanos, quiero que usemos esta oportunidad para reflexionar un poco sobre si debemos confiar en estas sectas que sus fundadores son humanos y tratan de llevar toda la atención a sí mismos, o deberíamos más bien creer en la iglesia que Jesucristo fundó y le dejó a sus apóstoles para, mediante la inspiración del Espíritu Santo, ser preservada a través de los siglos hasta su segunda venida. Entonces, oremos para que eso sea algo que podamos meditar con el tiempo, discernir, y que Dios nos dé la conversión. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.